Damos gracias a Dios porque el día de hoy podemos estar una vez más aquí en un estudio bíblico más, para conocer más acerca de quién es nuestro Dios y sobre todo para poderlo experimentar un poco más. Y en el estudio del día de hoy, las que estaremos a cargo es mi hermana Leslie, mi hermana Anabel y su servidora Adi. Esperamos que este estudio sea de bendición a su vida y que si usted en algún momento tiene alguna pregunta, lo puede externar en el chat y sobre todo pueda acercarse su Biblia, su libreta donde usted pueda anotar. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante que es la angeliología y antes de poder empezar vamos a hacer una oración. Que el Señor hable a nuestras vidas y dé lo que nuestros corazones necesitan. Amado Salvador, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es ella la que nos vivifica, la que da lo que nuestros corazones necesitan. Yo te ruego, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé sabiduría para entender tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, el que fortalezca, el que anime, el que confronte, Señor, nuestros corazones, el que dé lo que necesita cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que ahí donde quiera que nos estén escuchando, tu presencia sea con ellos, que este estudio sea de bendición. Abre nuestro entendimiento, Señor, y permítenos conocerte un poco más, Señor, acerca de quién eres. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que queremos darles es una definición de un ángel. ¿Qué es un ángel? Principalmente hay que saber que un ángel es un ser espiritual, ordinariamente invisible a los ojos y cuenta con una personalidad. Y esta personalidad incluye inteligencia, voluntad y sentimientos. Son creados por Dios y son superiores a los hombres, pero siempre inferiores a su creador. Esta es una definición que nosotros le encontramos en la teología que tenemos aquí en la ICA, la teología del hermano Alberto Blas. ¿Y qué más hay que saber acerca de los ángeles? Voy a empezar un poco con su función para después pasar a las características que estaremos ahondando a lo largo del estudio. Los ángeles, por definición, en hebreo, la palabra malach significa mensajero. Por lo tanto, englobaremos a los ángeles como mensajeros. Su función principal es hacer mensajeros, pero ¿con qué objetivo? Dentro de esos mensajes glorifican, adoran y sirven a Dios. Y algo muy importante, trabajan en dos esferas. La primera es la esfera de la corte celestial y la segunda la esfera de la tierra, en la que nos encontramos nosotros, entre los hombres. Principalmente en la tierra, su función es hacer bien a los hombres, intervenir de manera particular para servir a los hombres como instrumentos de Dios. Y en la puerta celestial, como podemos ver a lo largo de la Biblia, adorar, alabar al Señor y estar cerca de Él vaya, en su presencia. Esa es la definición que tenemos como ángeles. Pero ahora, ¿cuáles son esas características de estos seres espirituales? La primera es que al ser seres espirituales son incorpóreos. En muchos momentos en la Biblia vemos que pueden adoptar un cuerpo real o aparente, pero su naturaleza es muy diferente a la nuestra, por lo tanto, no tienen un cuerpo definido. Son creados por Dios. Ellos no se pueden reproducir, no forman razas, sino son creados totalmente por Dios de manera individual. Cada ángel fue formado por Dios. No se multiplican por procreación. Algo más importante acerca de los ángeles es que no se les atribuye sexo, debido a que su naturaleza es muy diferente a la de los humanos. No están sujetos a la muerte, los ángeles no tienen edad. Hay muchos testimonios y hemos escuchado que por lo regular cuando esos ángeles toman forma, adoptan un cuerpo real, se les ve como
hombres fuertes, jóvenes, pero solamente es una forma que ellos toman, que el Señor les permite para realizar su función aquí en la tierra. Tienen personalidad los ángeles, son agentes personales, por lo tanto tienen inteligencia, voluntad y sentimientos. Eso los lleva también a ser responsables de sus propios hechos. Cada uno son responsables de lo que ellos realizan. No son impecables porque tienen una voluntad que ellos pueden ejercer. Son sabios los ángeles, tienen esta sabiduría que que Dios les ha dado, y también son santos, tienen una personalidad santa. Y esta santidad y ese servicio, esa función que ellos brindan, tanto a Dios como aquí en la tierra entre los hombres, es voluntaria. Ellos con plena voluntad deciden alabar al Señor, glorificarlo, adorarlo y también servir aquí en la tierra. Los ángeles también, otra de sus características es que son poderosos. La Biblia lo dice así, tienen un poder con el que actúan en medio de todas sus funciones. Veremos a lo largo del estudio ejemplos en donde muchos personajes bíblicos cuentan con, bueno, pueden ser parto. En muchos personajes bíblicos te encuentran el poder que los ángeles manifiestan en las actividades que ellos realizan. Los ángeles también, algo que es importante mencionar, es que están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos no obran por sus propias ideas, fuerzas, sino que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Es por eso que vamos a ver más adelante, porque a los ángeles no se les debe ni temer, ni adorar, ni siquiera invocar. Y bueno, algo más importante que mencionar es que los ángeles tienen una división. Ángeles buenos, que son los que están delante del Señor, los que están a su servicio, los que están sujetos a la voluntad de Dios. Y también ángeles malos, como los conocemos, que debido a la rebelión que hubo y que podemos encontrar en el libro de Ezequiel, se rebelaron contra Dios y ahora los conocemos como ángeles malos o demonios también. Así que pues esto es una breve introducción de características de los ángeles, su función y sobre todo que todo esto nos lleve a conocer más a Dios, a saber que Dios tiene de manera amplia, cuida de nosotros, nos aman e incluso los ángeles son parte de este plan de Dios para tener una relación con nosotros. Algo que me llama mucho la atención, cuestiona el tema de los ángeles, es que también se les puede llamar siervos de Dios, ¿no? Y vamos a profundizar un poco más con respecto a estas características o funciones que los ángeles llevan a cabo. Algo que mencionaba Anabel en la introducción es de que al ser seres espirituales, también nos puede marcar de que ellos obedecen perfectamente a Dios y que a su vez ellos también, al servir a Dios fielmente y de manera voluntaria, también ellos están a favor de los creyentes y vamos a estarlo profundizando poco a poquito. Pero es importante también resaltar una parte en cuestión a los ángeles, lo que no son los ángeles o lo que no debemos hacer con los ángeles. Entre ellas es no deben ser adorados. En unas ocasiones en la palabra de Dios nos enseñan, por ejemplo, cuando el ángel se revela en el libro de Apocalipsis con Juan, él en el versículo 8 al 9, me parece, déjenme rápido encontrar de Apocalipsis 2, está un diálogo y él le menciona, yo soy Juan, el que oyó y vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Vean cómo la importancia de la personalidad de estos ángeles, que aunque ellos son poderosos o superiores al hombre, ellos saben también su estatus o ellos dónde se encuentran y cuál es el propósito para el cual Dios permite que o los manda como esos mensajeros a la humanidad con un propósito. Algo que tampoco no podemos hacer con ellos o que debemos de considerar es de que los ángeles no son mediadores entre Dios y los hombres. Lo sabemos que el único mediador es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, debemos de saber de que los ángeles son un instrumento de Dios, así como Dios usa a la humanidad o más bien a sus hijos de manera específica para ser instrumentos suyos para compartir el evangelio, por ejemplo.
No es para que ahora las personas nos veneren a nosotros, sino ¿para qué? Para que glorifiquen el nombre de Dios. También debemos saber de que ellos no son una fuente de dirección personal. La única fuente personal que nosotros debemos de seguir es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero bueno, ahora vamos a ir a la parte de cómo ellos, los ángeles, son esos siervos, pero del Señor Jesucristo, de Dios. Los ángeles para el Señor Jesús no son una figura simbólica, sino son seres reales que reconocen quién es el Señor Jesús. Y por lo tanto, los ángeles entendían cuál era la misión redentora y por lo tanto ellos colaboraban activamente en el cumplimiento de la palabra de Dios, el plan de Dios por él. En este caso, podemos ver ejemplos, ¿no? A través de la historia de los evangelios, cuando ellos anuncian su nacimiento desde el Antiguo Testamento, que esto ya lo va a hablar Abby, pero al final del cuento los ángeles se regocijan, ¿verdad? Cuando el ángel, por ejemplo, Gabriel, viene al sacerdote Zacarías y anuncia que tendría un hijo y que sería el precursor del Mesías. O también hubo una participación de un ángel cuando vino con la Virgen María para darle el mensaje de que había sido escogida para dar a luz al Salvador del mundo. O también los mismos ángeles son los que anuncian a los pastores del nacimiento del Señor Jesús. Entonces vean cómo ellos tienen una participación activa antes de la venida del Señor. También durante el ministerio del Señor Jesús vemos la participación de ellos, ¿no? Cómo los ángeles estuvieron involucrados. En este caso podemos verlo cuando el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. Ahí vemos también la participación de los ángeles, cómo ellos le adoran, ¿verdad? Que es una también de sus funciones, que adoran a Dios, que alaban a Dios. También podemos ver cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Vemos a lo largo de esta historia en mi evangelio que después de que terminó de ser tentado el Señor Jesús, dice los versículos que vinieron los ángeles y comenzaron a servirle. Y esta misma situación que los ángeles estuvieron ahí para fortalecer al Señor Jesús fue en el Getsemaní. A pocos momentos de que iba a ser arrestado, iba a ser llevado a la cruz, ahí también tuvieron participación los ángeles. Pero también no solo estuvieron activos antes y durante su ministerio del Señor, sino también vemos los ángeles que estuvieron presentes en la resurrección. Y bueno, después de esto podemos ver en Hebreos 1:14 que es una pregunta que dicen, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí vemos, hermanos, que es lo que había mencionado también en la introducción, de que los ángeles, además de que están al servicio de Dios, también están al servicio de la humanidad, están a favor de la humanidad. ¿En qué sentido? Bueno, el ministerio de los ángeles, en la forma en cómo contribuyen a nosotros, al final de cuentas, a los creyentes, es de que ellos tienen un interés en el evangelio y de la obra redentora de la salvación que viene de parte de Cristo Jesús. Ellos se regocijan cuando los pecadores se arrepienten. Ellos también intervienen para la obra misionera. Tal vez muchos hemos llegado a tener estas experiencias o hemos escuchado estos testimonios de hermanos, tal vez de que van a misiones y nos cuentan cosas sobrenaturales que sería muy difícil de poderlas comprender de una manera lógica, pero ahí pueden ver cómo Dios manda a sus mensajeros para una intervención y que al final pues su plan y propósito se cumplan. Podemos ver también que ellos son enviados para concordar y librar a los siervos de Dios, ¿verdad? Lo vemos con el apóstol Pablo cuando está en sus viajes misioneros, que estaba encarcelado, como también los ángeles ahí están interviniendo. También ellos fueron partícipes de la revelación de lo que habrá de acontecer para la iglesia, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, pues ahí se ve totalmente clara cómo los ángeles, siervos de Dios y mensajeros de Dios, comparten este mensaje para toda la iglesia. Asimismo, también son agentes de Dios, es decir, son no personas, más bien son los seres celestiales ejecutores de los decretos de juicio divino. Y asimismo también los mismos ángeles son los que van a venir con el Señor Jesús el día en que venga pues a reinar en esta tierra. Y bueno, asimismo, hermanos, así como los ángeles son enviados para revelar la voluntad de Dios a los humanos, también son enviados
para dar la sabiduría y el entendimiento y revelar los misterios proféticos. También son enviados para dar un mensaje de aliento, también son enviados para reprender y también son enviados para proteger a los siervos de Dios. Entonces vean la cantidad de bendiciones que nosotros tenemos cuando Dios manda a sus ángeles a cuidarlos también. Sabemos que el que nos cuida, pues es el Dios omnipresente, ¿verdad? Pero también el Señor muestra su fidelidad, su soberanía, su voluntad, enviando a sus ángeles y poder ver cosas maravillosas que al final con el objetivo es adorar a Dios, glorificarlo a Él, reconocer que Él es Dios, el creador del universo, el creador de los ángeles, pero también es creador de la humanidad. Y algo que a mí, al momento de que estábamos investigando más acerca de ellos, es llevarlos un poquito a la aplicación de, del tema de los siervos de Dios. La obediencia de los ángeles, hermanos, es un modelo también para nosotros, porque ellos no cuestionan ni retrasan la voluntad de Dios. Ellos, hermanos, son siervos fieles y ellos obedecen, ellos sirven, que ellos protegen y cumplen la voluntad de Dios, pero también de manera igual voluntaria. Por eso también yo podría preguntar, ¿estamos nosotros viviendo como siervos obedientes de Dios? Yo creo que así como los ángeles están obedeciendo a Dios sin reservas, tú y yo también estamos llamados a vivir sin reserva y con fidelidad. Así también nosotros hemos sido llamados a ser esos siervos de Dios en la tierra, en la cual nosotros podamos reflejar esa obediencia, esa humildad y esa disposición para servir. Pero también vamos a hablar un poco acerca de los ángeles sin dignidad. ¿A qué se refiere a ángeles sin dignidad? Nos referimos a los ángeles caídos. Juan 1:6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí vemos entonces, hermanos, que estos ángeles, como se había mencionado en la introducción, esos son ángeles caídos o también llamados demonios, ¿sí? Son esos seres espirituales que se rebelaron contra Dios y perdieron su lugar, su obra y su propósito original. Como esos siervos santos, quienes al final de cuentas acompañaron a Satanás en esa rebelión. Por lo cual yo preguntaría, ¿qué perdieron? ¿Qué dignidad? ¿Por qué sin dignidad? ¿Qué se te habían perdido? Pues perdieron su santidad, perdieron su autoridad delegada por Dios, perdieron ese acceso a la presencia divina. Recordemos que los ángeles que tienen un acceso maravilloso y tal vez no lo podemos describir porque no estamos ahí, pero ellos tenían un acceso cercano a la presencia de Dios y ellos ya fueron destituidos del lugar santísimo. También ellos perdieron ese rol como siervos del Altísimo. Y esas multitudes, hermanos, de ángeles que Dios creó, al final, pues lo abandonaron. Y todos, más bien, de esa multitud, cierto número, pues siguieron a Satanás, ¿no? Como ese primer ángel caído, como lo mencionó. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron expulsados del cielo. Ellos también hay algunos que, de acuerdo a lo que nos mencionan en Judas o en Segunda de Pedro, pues algunos ya están encarcelados y otros están operando como demonios. Pero ellos también tienen un destino eterno en el lago de fuego. Pero ahora vamos a llevarnos a esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los demonios aquí? Bueno, pues ellos llevan a cabo al final de cuentas la aflicción en el mundo, atormentando a la humanidad. Ellos buscan introducirse en ellos, ¿no? En la humanidad, como en las opresiones, por ejemplo, en las posesiones. También ellos pueden llegar a ser partícipes poniendo enfermedades en el cuerpo humano. También ellos son partícipes de que existan vicios muy desagradables, perdón, o ellos son los que inducen a las herejías, entre otros pecados que podemos conocer. Pero asimismo, los demonios siempre van a tratar de introducirse en el cuerpo de alguien. ¿Por qué? Porque lo que busca el enemigo es hurtar, matar y destruir. Y la manera de que una persona no conozca de Cristo o no sea salva es a través de la muerte eterna. Por eso también esa es una de las funciones de los ángeles caídos. Ángeles o demonios más bien que buscan esa destrucción total a la humanidad. Por lo tanto, hermanos, al ser estos espíritus malignos y que tienen ese poder, porque lo habíamos visto en la introducción, ellos son superiores a los hombres, eh,
también tenemos de que saber que el cristiano debe tomar toda la armadura de Dios para vencer al diablo y a todos sus demonios. ¿Cómo, hermano? Echándolos fuera en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es poder. Y el poder, y cuando nosotros echamos fuera todo demonio en el nombre de Jesús, el Señor limpia la taza, el Señor limpia, purifica nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, dice por eso que ese es el 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que me requiere que me sigas. Pero aquí también te veo una parte o una aplicación que vemos cuando analizamos a este tipo de ángeles, acerca de los ángeles caídos, que el orgullo precede a la caída. Y en Proverbios 16-18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de discernir en primer lugar los espíritus. No todo lo que brilla, hermanos, tampoco no es santo, pero también, hermanos, tenemos esa dignidad de buscar en todo momento servir a Dios, obedecerle, porque hay una recompensa, porque hay una bendición, porque hay un crecimiento para nosotros. Debemos de guardar esa obediencia y no ser esas personas orgullosas, porque ya sabemos con el ejemplo de estos ángeles que solamente los lleva a la destrucción y a la salida. No, sí. Y creo que es como muy interesante este tema de los ángeles. Creo que puede llegar a generar controversia, dudas, incluso puede llegar a generar temor. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la palabra de Dios nada es casualidad y cuando se menciona algo de manera constante o muchas veces quiere decir que el Señor le da cierto peso, que es importante. Y es muy, muy curioso porque de los 66 libros que hay en la Biblia, al menos 32 hablan acerca de los ángeles o hacen alguna referencia a los ángeles. Y el estudio de los ángeles nos tiene que llevar no a adorarlos, sino al reconocer el poder de Dios, a poder experimentar a Dios de una manera como diferente. Y yo sé que cuando leemos la palabra de Dios, a veces por el lenguaje en el que puede estar la Reina Valera puede ser un poco complicado, pero los estudios bíblicos, hermanos, no solamente es para que nosotros le virtamos información, sino también para darles herramientas que a ustedes les pueda servir en el estudio personal que tengan de la palabra de Dios. Y queremos mencionarles algunos de los otros nombres con los cuales podemos encontrar referencia a los ángeles. Si bien es cierto, como mencionaban, que ángel significa mensajero, en ocasiones vamos a encontrar la palabra mensajero y no necesariamente hace referencia al ángel, sino que puede hacer referencia a una persona. ¿Cómo lo vamos a saber? Con el contexto. Siempre que lea usted un pasaje, es muy importante que lea el contexto para poderlo comprender de manera mejor y no dar una mala interpretación o sacarlo de un contexto que no es el correcto. Pero ahora sí, ¿cuáles son algunos de otros nombres con los que podemos encontrar referencia a los ángeles? Hijos de Dios, por ejemplo, en Job 1:6. Hijos de los poderosos en los Salmos, específicamente el 29 verso 1, capítulo 89 verso 6. Espíritus, Hebreos 1:14. Los santos, como lo describe Daniel 4:13. Vigilante, esto es muy curioso porque aquí no es un hebreo lo que se utiliza, sino que es un arameo que utiliza Nabucodonosor cuando él tiene su sueño, ¿no? En Daniel 4:13 y en el 17. Colectivamente son llamados huestes celestiales y un claro ejemplo es cuando anuncian el nacimiento de Jesús, se ven las huestes celestiales alabando y glorificando el nombre de Dios. También son llamados los ejércitos. Y hermano, todos lo hemos cantado. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos y con todo su ejército, ¿no? ¿Quiénes? Pues los ángeles. Y también son llamados ángeles de los cielos. Mateo 24:36. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, hay otros nombres con los cuales se hace referencia. Y algo muy curioso que se mencionaba es que decían que ellos están en las dos esferas, ¿no? En la corte celestial y en la humana.
Pero ¿usted se ha preguntado en qué momento han sido creados? Porque ya nos han dicho a lo largo de este estudio que ellos están sujetos a la voluntad de Dios, que el Señor les hizo un poco mayor que el hombre. Pero ¿en qué momento se crearon? Quiero leerles lo que dice Job 38, 6 y 7. Si usted recuerda esto, es un diálogo que tiene Dios con Job y lo empieza a cuestionar. Y aquí lo está cuestionando, ¿no? Le dice, ¿dónde estabas tú, Job, no? Y le dice, ¿dónde estabas cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Es decir, desde antes de que existiera el sol, que existiera el mar, ellos ya habían sido creados. Y muchos estudiosos de la Biblia hacen referencia a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice cielos, ellos dicen que hace referencia a toda esa creación celestial, a los ángeles. Y es en ese momento donde ellos tienen esa determinación, como ya se mencionó, de seleccionar si le van a servir al Señor o no. Y los que no, como ya lo ha mencionado Les, son aquellos ángeles que se quedaron sin dignidad. Y esto es para tener un panorama un poco más amplio de en qué momento surgen los ángeles. Pero, hermano, quiero que usted tenga muy en claro, y sé que va a sonar repetitivo, los ángeles son servidores de Dios. Por lo tanto, ellos ejecutan la voluntad de Dios, por lo cual nosotros no debemos de adorarlos, no debemos de encomendarnos a ellos porque ellos están sujetos a la autoridad de Dios. De Dios emana todo poder, de Dios emana el que da la indicación. Entonces, ¿por qué adorar a alguien que sirve al Todopoderoso? Podemos ir y acercarnos confiadamente en aquel que emana todo este poder, todo ese amor hacia nosotros como pueblo. Y nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la escritura, siempre que se hace la mención de un ángel, es para ejecutar la voluntad de Dios. Y la primera vez, de manera literal, que se habla en la palabra de Dios es en Génesis 3. Y es muy curioso porque la primera vez que nos hablan de los ángeles es con ángeles sin dignidad. Cuando la serpiente le habla a Eva y le dice, oh, con que Dios te ha dicho, esa es la primera vez que en la Biblia tenemos un acercamiento con estos seres espirituales. Y justamente este pasaje termina diciendo que había querubines que guardaban el árbol de la vida. Si bien es cierto que hay diferentes clasificaciones y no nos vamos a meter de lleno en eso, es importante que sepa que hay diferentes rangos y cada uno de ellos tiene diferentes funciones. Pero en el Génesis no solamente con Adán y Eva se menciona, sino que tenemos a Abraham que tuvo encuentros con los ángeles y le ayudaban, ¿no? Le mostraban hacia dónde ir. Tenemos a Jacob incluso que peleó con ellos, que tuvo visiones. Tenemos también al ángel que ejecuta un juicio cuando David hace un censo, ¿no? Y ejecuta el juicio ¿de quién? Pues de Dios. Isaías ve en visión a estos serafines que alababan y glorificaban a Dios. Ezequiel ve querubines. Daniel hace mención por primera vez de Gabriel, incluso del arcángel Miguel. Entre muchos otros pasajes nos vamos a encontrar referencias a los ángeles, pero todos tienen una constante, reflejar alguna indicación que Dios había dado para con la humanidad, para con sus siervos. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, como ya lo ha mencionado Lex, toda la obra que hicieron en el Señor Jesucristo. Pero también tenemos, por ejemplo, en los Hechos, a los ángeles que ayudaron a escapar a Pedro cuando estaba encarcelado. Tenemos al ángel que dirige a Felipe y a Cornelio hacia dónde tiene que ir su ministerio. Y también tenemos a los ángeles que animaban a Pablo cuando él se encontraba en medio de una tormenta en su viaje a Roma. La enseñanza acerca de ellos es muy grande, muy vasta. Sin embargo, a pesar de todo esto, amado hermano, quiero que usted sepa que la mayor revelación que cada uno de nosotros podemos tener se encuentra ya vertida en la palabra de Dios. No hay más revelación fuera de eso.
Todo está en la palabra de Dios. Y ahora cada uno de nosotros contamos con el Espíritu Santo, quien es el que nos redarguye, nos muestra, nos revela la palabra de Dios, nos ayuda a comprenderlo. Sí, están los ángeles para socorrer a su pueblo, como lo dice el Salmo 91, ¿no? Que Él acampa alrededor de los que le temen, que defiende a su pueblo en el Salmo 29. Sin embargo, tenemos y alabamos a Dios porque tenemos esa comunión con la Divina Trinidad. Podemos acercarnos confiadamente y pedir su protección, su socorro, su dirección, y el Espíritu Santo siempre nos guiará hacia el camino al que nosotros debemos de ir. Y eso es maravilloso. Porque los ángeles, aunque se encuentran directamente en la presencia de Dios, nosotros tenemos una revelación especial acerca de Jesucristo. Nosotros le conocemos, y no solamente eso, sino que hemos sido adoptados. Nos hemos hecho hijos de Dios. Y eso es digno de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque tenemos una comunión más especial que ellos. Y no sé ustedes qué opinen, pero creo que aunque el tema puede llegar incluso a generar controversia, creo que es un tema que nos lleva a darnos cuenta de cuánto nos ama Dios, de cuánto, a pesar de todo lo que Él nos muestra, siempre pone los medios para que podamos conocerle más, para que podamos experimentarle, pero también que nos acercan aún más a Él. Sí, así es. Tenemos una comprensión más exacta de los métodos que Dios ocupa para acercarnos a Él. El pecado nos alejó de Dios. El objetivo de Dios es que nosotros estemos cerca de Él una vez más. Él ya hizo la obra, Él ya murió por nosotros, ya estamos con una relación directa con Él. Los ángeles solo forman parte de un método que Dios usa para que nosotros estemos cerca de Él. Así que yo creo que la conclusión de este estudio es que el estudio de los ángeles nos lleva a conocer mejor a Dios, a comprenderlo mejor y a adorarlo, porque en todo Él siempre busca estar, bueno, que estemos cerca de Él, que es el objetivo con el cual nos creó. Pues vamos yo creo que a dar por finalizado este estudio bíblico, dando gracias a Dios porque Él, a través de esta enseñanza, pues nos deja muchas cosas. Conocemos más acerca de Dios, conocemos cuán grande es Él, pero también Él nos da varias lecciones de vida a través pues de estos siervos que Dios ha puesto y ha creado, pues todo para su gloria, ¿no? Y algo que me encanta de estos ángeles obedientes y dignos es de que tienen ese acceso maravilloso a la presencia de Dios, y que de esa manera nosotros nos motivemos y pidiéndole al Espíritu Santo de que nunca se aparte de nosotros, sino que de día y de noche nosotros le sigamos adorando como esos ángeles celestiales que están adorando y siempre expresan que Él es santo, 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 el Dios altísimo. Vamos a orar y agradezcamos a Dios por este estudio bíblico. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por este estudio bíblico, que tú Señor nos has enseñado más acerca de tu creación. Gracias, Señor, porque tú pones herramientas para que tus hijos te adoren, para que nosotros tengamos acceso a ti, Señor, para que nosotros no tengamos miedo al momento de que nosotros estamos en pruebas, al momento de que nosotros estamos sirviendo y que hay, Señor, momentos malos, pero aún así tú mandas a tus ángeles a favor de nosotros para que tu palabra, para que sea cumplida a la perfección. Gracias te damos porque a través de estos seres celestiales nos dejas enseñanzas de que sigamos viviendo conforme a tu voluntad, de que sigamos viviendo de manera voluntaria el seguirte a ti, el adorarte a ti día con día. Señor, que nuestras acciones te alaben, que nuestras acciones te glorifiquen en todo momento. Te agradezco por la vida de mis hermanas que hoy han expuesto este estudio bíblico, pero sobre todo te agradezco por cada oyente que estuvo en esta transmisión. Yo te pido que tú les bendigas, que permitas que ellos puedan tener una experiencia
de manera sobrenatural, si así tú lo quieres hacer en sus vidas, para que tu nombre siempre sea glorificado, para que estas almas perdidas sean llevadas a ti y tú las salves, Señor. Ese es, Señor, el principal objetivo por la cual tú has puesto a los ángeles al servicio tuyo, para que más y más personas sean para ti. Gracias, Señor, te damos por este estudio bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, agradecemos su tiempo y sobre todo los invitamos a que se puedan seguir conectando a esta nueva serie de temas que estarán muy interesantes. Se estarán abordando más temas teológicos, así que yo le invito a que pueda tener continuidad, que pueda hacer sus anotaciones y que si tiene dudas y le da pena externarlas en el chat, recuerde recurrir a sus líderes y a sus pastores. También para eso estamos. No se quede con la duda, pregunte y conozca cada vez más acerca de Dios. Que el Señor les bendiga.